Antes de empezar, es importante que sepamos que se utiliza la voz pasiva cuando queremos dar más importancia o queremos enfatizar sobre la acción, es decir, sobre algo que se está realizando, más que sobre la persona que realiza esa acción. Una vez sabido esto, vamos a ver unos ejemplos. Primero quiero que veamos unos ejemplos en castellano para que lo tengamos más claro. Bueno, como podéis ver en la frase, Pepe compra tomates en el supermercado, podemos diferenciar el sujeto, que en este caso es Pepe, podemos diferenciar el verbo, que es compra, podemos diferenciar también el complemento directo, que es lo que compra, tomates, y podemos diferenciar también en el supermercado, que es el complemento circunstancial del lugar, ¿vale? Y ahí abajo está todo marcado. Pepe sujeto, compra el verbo, ¿y en qué tiempo verbal está? Pues está en presente simple, ¿no? Tomate es el complemento directo y en el supermercado es el complemento circunstancial del lugar. ¿Vale? Pues en castellano, cuando queremos poner esa frase que está en activa a la que tenemos pasar a pasiva, pues se producen unos cambios. ¿Qué cambios se producen? Pues el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente. Como tenéis ahí, tomates pasa a los tomates. Después el verbo son comprados. ¿Y por qué son comprados y no serán comprados o fueron comprados? Bueno, porque tanto en castellano como en inglés, para hacer la voz pasiva utilizamos el verbo ser o estar, ¿vale? En el mismo tiempo verbal que está el verbo de la frase activa, es decir, si el verbo de la frase activa, en este caso compra, está en presente, pues nosotros tendremos que poner el verbo ser o estar en presente. Y el presente del verbo ser o estar es yo soy, tú eres, ¿vale? Son. Los tomates, como son ellos, pues son. Vale, lo que decía, verbo ser estar en el mismo tiempo verbal en el que está el verbo de la frase activa. Y el participio, ¿vale? Acordaos, el participio es hado, ido, en este caso de comprar, pues comprado. Son comprados y después del verbo pondremos el complemento agente y el complemento agente es el sujeto de la oración activa. Por eso el sujeto Pepe pasa a ser por Pepe, ¿vale? ¿Quién realiza la acción? Pepe. ¿Quién compra los tomates? Pepe, ¿vale? Por eso siempre en la frase pasiva el complemento agente, la persona que realiza la acción, va siempre en castellano introducido por la preposición por. Los tomates son comprados por Pepe y después ya todo lo que nos falte, en este caso en el supermercado, que sería ¿qué? Pues el complemento circunstancial del lugar. Una vez visto el ejemplo de la frase hecha en presente, vamos a ver también dos ejemplos más de una frase en pasado y otra en futuro. Bueno, tenemos esta que dice Picasso pintó el Guernica en 1937. Como veis, he señalado Picasso como el sujeto, pintó como el verbo que está en pasado, el Guernica sería el complemento directo y en 1937 sería el complemento circunstancial de tiempo. Bueno, pues sabiendo los cambios que hemos mencionado antes y sabiendo que el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente, etc., la frase en castellano en pasiva quedaría el Guernica fue pintado por Picasso en 1937. ¿Y por qué fue pintado y no será pintado o es pintado? Porque, como hemos dicho, cuando hacemos la frase en pasiva utilizamos el verbo ser o estar, ¿vale? En el mismo tiempo verbal que está el verbo de la frase activa. Si el verbo de la frase activa, que en este caso es pintó, está en pasado, pues nosotros pondremos el verbo ser o estar en pasado, y en este caso es fue. Pues el Guernica fue pintado por Picasso en 1937. Acordaos, verbo ser o estar en el mismo tiempo verbal del verbo de la frase activa seguido del participio, ¿vale? Así sería la frase en pasado. Y en futuro, pues SEAT fabricará 1000 coches en España. Teniendo en cuenta los mismos cambios, sería 1000 coches serán fabricados por SEAT en España. En este caso hemos puesto serán, ¿por qué? Porque la forma futura del verbo ser o estar, pues es ser, seré, será, seremos, serán, ¿vale? En este caso, como es fabricará, pues utilizaremos serán fabricados. Una vez visto cómo se forma la voz pasiva en castellano, vamos a ver cómo se hace en inglés. Bueno, ¿cómo se forma? Pues con la forma pasiva del verbo to be más el participio. Y acordaos que el participio es ed si el verbo es regular o tercera columna si el verbo es irregular. Por eso es súper importante que los verbos irregulares nos los sepamos todos. Vale, dicho esto, vamos a dar un ejemplo de presente simple. ¿Cómo se haría una frase en presente simple en voz pasiva? Muy sencillo, am, is o are más el participio. ¿Y por qué am, is o are? Porque, como he dicho antes, se forman con el verbo to be. Y en este caso el presente del verbo to be es am, is o are, dependiendo de la persona. Y ahí tenemos el ejemplo que ya hemos visto en castellano, pero ahora en inglés. Pepe buys tomatoes in the supermarket. Pepe compra tomates en el supermercado. Pues una vez vistos los cambios que había dicho antes, ¿cómo se quedaría en voz pasiva? The tomatoes are bought by Pepe in the supermarket. Are, porque the tomatoes es plural, son ellos, ¿no? Tercera persona del plural, y porque el participio de buy es bought,
¿vale? Si es regular, pero eso hay que sabérselo. Así se formaría la voz pasiva de presente. Si fuese negativa, pues aren't but. Y ya está. ¿Cómo formaríamos el pasado? Muy sencillo. El pasado del verbo to be es was o were. Dependiendo de las personas, para I, he, she, it utilizamos was. Para todas las demás utilizamos were. Pues was o were más el participio. El ejemplo, Picasso painted Guernica in 1937. ¿Cómo pondríamos eso en pasiva? Pues Guernica was painted by Picasso in 1937. ¿Vale? El Guernica fue pintado por Picasso en el 37. Sería was porque, como he dicho antes, Guernica es una cosa, es un objeto, puede ser it, y por tanto it va con was. Y luego Picasso, el complemento agente en inglés, ¿vale? Si en castellano lo introducía la preposición por, el por en inglés es by, entonces el complemento agente va introducido por la preposición by. Y por último tenemos el futuro simple con will. ¿Y cómo se formará la voz pasiva con futuro simple? Muy sencillo, will be y el participio, y ya está, para todas las personas. No importa si es he, she, it, we, you, they, no importa, siempre will be y el participio. Ejemplo que tenemos aquí. SEAT will build 1000 cars in Spain. SEAT construirá o fabricará 1000 coches en España. Lo pasamos a voz pasiva y acordaos, el complemento directo pasa a ser el sujeto paciente, el verbo cambia y demás. Pues 1000 cars will be built by SEAT in Spain. Acordaos que build es un verbo irregular y por tanto el participio es built con T, ¿vale? Y así sería by SEAT, como he dicho, complemento agente introducido por la preposición by. Y lo he puesto aquí abajo en un cuadro para que os acordéis. Dice en inglés el complemento agente, es decir, la persona que realiza la acción, va siempre introducida por la preposición by. Habrá algunos ejercicios en el que os digan, omite el complemento agente cuando sea posible. Pues cuando, por ejemplo, el complemento agente sea una persona, por así decirlo, anónima o que no es importante o no es trascendente, pues muchas veces podremos omitirlo y no hará falta que lo pongamos con la preposición by. Directamente no lo ponemos.